Buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la siguiente mesa que lleva por título 1964-2014, estudiando la ciudad y lo urbano en América Latina. El objetivo de esta mesa forma parte de la celebración de los 50 años de la Facultad de Ciencias Sociales y el objetivo es contar con la participación de 3 personas vinculadas a la investigación urbana de distintos contextos y que reflexionen sobre la investigación urbana en América Latina y en el caso de Perú. Con nosotros va a estar Carlos de Mato, es un economista uruguayo, director del programa de capacitación del ILPES, actualmente trabaja en la Universidad Católica de Chile. Pablo Vega Centeno, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director del Centro de Investigación y Arquitectura de Ciudad y profesor del Departamento de Arquitectura de esta universidad. Y Fernando Carrión, que actualmente es profesor de Flaxo Ecuador y coordinador del Grupo de Trabajo de Derecho a la Ciudad. La idea y la dinámica va a ser bastante simple. Se han planteado 2 preguntas a los 3 expositores. Las preguntas son las siguientes. La primera, que son preguntas muy generales, muy amplias y que van a ver que cada uno la va a responder de manera bastante distinta y bastante propia, o no la va a responder. La primera pregunta era, ¿qué caracterizaba a las ciudades latinoamericanas hace 50 años y cuáles han sido los aportes que se hicieron en la teoría urbana latinoamericana en ese contexto? ¿Y cuáles son los principales desafíos de la ciudad latinoamericana hoy? ¿Qué campos de la teoría urbana necesitan ser desarrollados actualmente en América Latina? Básicamente la idea es hacer un pequeño recuento y discusión. Cada uno de los expositores tendrá unos 20 minutos, con lo cual luego, si es que tenemos tiempo, vamos a tener una media hora para preguntas que imagino van a condensar también preguntas de otros momentos del seminario, pero están todos preparados y listos. Dicho eso, empezamos con Carlos de Matos. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero quiero agradecer la invitación tanto para este foro como para la exposición de la tarde, a los organizadores y fundamentalmente a Fernando Carrión, que fue quien originalmente me extendió la invitación, a Pablo Vega Centeno y a Manuel, que me tuvo que soportar en el intercambio de correos en este periodo. Yo quiero hacer una observación, que es que la información original que recibí es que esta exposición iba a ser la segunda y que la que voy a hacer en la tarde era la primera. Por lo tanto, hay algunas cosas que yo di por supuesto, que ya se las había planteado a ustedes, que tiene que ver con la financiarización de la economía mundial, que voy a hacer referencia, pero lo voy a aclarar en la tarde, porque el orden se invirtió. Con relación a las 2 preguntas que se plantearon, yo quiero hacer unas referencias muy sesgadas, muy condicionadas ideológicamente, de lo cual de alguna manera me excuso desde ya y ustedes verán de la posición que yo voy a sustentar como una base para la discusión y lo que tenemos que discutir sobre este tema. La primera pregunta es, ¿qué caracterizaba a las ciudades latinoamericanas hace 50 años? ¿Cuáles fueron los grandes aportes que se hicieron a la teoría urbana latinoamericana en ese momento? Bueno, hace 50 años fue cuando comenzó este proceso, ¿verdad? Ustedes acá tienen los datos. Obviamente, el proceso de urbanización en América Latina fue muy intenso en ese periodo. La gran discusión de la época se centró a través de, fundamentalmente, la contribución de los organismos internacionales al principio, donde el CELADE y la CEPAL jugaron un papel clave en estudiar las migraciones rural-urbanas. Obviamente, como ustedes ven ahí, partiendo de las cifras, sobre todo de 1960, ya en ese momento había algunos países que eran los países más industrializados de América Latina, los países que tenían un índice de urbanización mayor y extremadamente elevado si se lo comparaba con los índices de urbanización de la economía mundial. Es decir, ustedes ven que hacia 1960 Argentina ya tenía un 72% de la población urbana, Cuba tenía casi un 60%, Chile se acercaba al 70%, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente, Venezuela tenía 75%, Uruguay 82%. Es decir, ya había
transcurrido en América Latina un periodo de urbanización muy intenso que con las migraciones rural-urbanas que se intensifican en este periodo generan un proceso aceleradísimo de urbanización que hace que América Latina se ubique como uno de los continentes más urbanizados del mundo. Ahí se ven tan destacadas las cifras en que se intensifica en cada uno de los países. Obviamente hablar de América Latina es hablar de algo que existe y no existe al mismo tiempo. Es decir, porque nosotros estamos hablando al mismo tiempo de Brasil y de Haití, estamos hablando al mismo tiempo de Argentina y de Honduras. Y son realidades absolutamente incomparables en lo que se refiere a esta dinámica y sobre todo al proceso de urbanización. Lo cual no significa que posteriormente algunas de las tendencias generales de la urbanización se terminen imponiendo en casi todos los países de la región. Entonces, fue entonces cuando, en estos últimos 50 años, tomando la fecha que nos planteábamos como límite para atrás, cuando se desencadenó el mayor crecimiento económico y demográfico de las principales áreas de este continente y se intensificaron las tendencias a la concentración territorial y a la metropolización, ¿verdad? Originalmente el proceso en América Latina, salvo algunas excepciones, tendió a ser marcado por una concentración urbana y a una metropolización fundamentalmente en un área principal, fenómeno que luego fue cambiando con el transcurso de los años. Ya en el año 68 la CEPAL publicó por primera vez un pequeño capítulo, no tan pequeño, pero un capítulo de su informe económico anual dedicado al tema de la metropolización. O sea, fue un fenómeno que en un mundo de economistas muy reacio a aceptar dimensiones diferentes del problema, en el informe económico se incluyera un capítulo sobre metropolización. Bien, entonces lo que se inserta a América Latina en este momento es en esta tendencia mundial. Es decir, este es un fenómeno mundial, América Latina cumple un papel aquí y este fenómeno es el que nos va a alterar la realidad en que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Proceso en el cual hoy día la población urbana del mundo es mayor, como lo señalaba Jordi ayer, que la población rural y este fenómeno se va a acentuar. En el último número de Caretas, no sé si ustedes lo vieron, hay un artículo sobre este informe hecho por la Universidad de Leeds y la Universidad Católica, donde se manejan una serie de cifras acerca de lo que va a ser Lima dentro de 10 años o 5 años y no les arriendo la ganancia. Entonces, el fenómeno que se empieza a producir allí, yo voy a insistir con esto, es algo que Lefebvre había caracterizado en el año 70, en su libro sobre la revolución urbana. ¿Por qué cito a Lefebvre? Porque Lefebvre hurga en las razones por las que se va a desencadenar este fenómeno. Y le va a explicar y va a lanzar algunas ideas que son absolutamente originales, que luego fueron tomadas y difundidas, muchas veces sin reconocer la paternidad del autor, ¿verdad? Pero que están presentes en buena parte de las discusiones. O sea, la concentración de la población se realiza al mismo tiempo que la de los medios de producción. Lefebvre dice, lo que destruye la ciudad, lo que llamamos ciudad, que para Lefebvre ya no existe más, y para muchos otros autores ya no existe más, ¿verdad? Lo que existe es lo urbano o lo urbano generalizado, es la industrialización. Y Lefebvre va a lanzar una idea muy incomprendida en su momento, que la fuerza de la dinámica de acumulación va a estar en lo urbano y no en la industria, ¿verdad? Idea que hoy día los chinos están tratando de llevar a la práctica. Y el último congreso del Partido Comunista de China acaba de decir, la única salida que tiene China para generar una demanda efectiva, un poco a la keynesiana, es urbanizándose. Y tenemos que forzar la urbanización de China para que recupere sus tasas de crecimiento.
¿verdad? El tejido urbano, y acá también hay una idea importante, la idea de tejido urbano, ya como que desborda la idea del límite urbano, el tejido urbano prolifera, se extiende consumiendo residuos de vida urbana, de vida agraria. Por tejido urbano, y esta aclaración es importante, no se entiende de manera estrecha la parte construida de las ciudades, sino el conjunto de manifestaciones del predominio de la ciudad sobre ella. ¿Verdad? Entonces, lo que ocurre es que este fenómeno empieza a manifestarse con una intensidad muy fuerte en América Latina y con eso empiezan a aparecer, empieza a germinar una serie de estudios e investigaciones sobre la cuestión urbana que estaban precedidos por ciertos textos de autores norteamericanos que en su momento tuvieron mucha influencia, como el de Hauser, etc. Empieza a aparecer una literatura latinoamericana de esto. Y dentro de eso yo diría que hubo dos vertientes principales. Una, los estudios generales sobre cuestión urbana desde una perspectiva crítica localizada en la explicación y en la interpretación vinculada al desarrollo capitalista. Ustedes van a encontrar una serie de estudios sobre los fenómenos urbanos para los cuales el capitalismo no existe. Hecho curioso. Explican, describen, pero el capitalismo no existe como tal. Y las relaciones de producción capitalistas no existen. Entonces, hay una serie de estudios que curiosamente se ubicaron en el origen de estos estudios urbanos en América Latina, que sí partieron desde esta perspectiva. Y curiosamente también, y esto yo no traigo el nombre del autor porque esté aquí, sino que lo traigo porque fue efectivamente el autor que introdujo este tema en la literatura latinoamericana, es un autor peruano, y es Aníbal Quijano. ¿Verdad? Aníbal Quijano fue el pionero en esta materia. Empieza a publicar en 1970, más o menos en la misma fecha en que Lefebvre publicaba esto, una serie de estudios que son espectaculares. La mala suerte de Aníbal es que no publicó en las grandes editoriales latinoamericanas, ¿verdad? Sus artículos sobre urbanización salieron en documentos internos de la CEPAL. Yo llego a trabajar a la CEPAL, más o menos por ese periodo, y me dicen los colegas, yo iba a trabajar en el tema de planificación regional y de desarrollo regional en la CEPAL, en el ILPE más concretamente, me dicen, mira, entre la gente que tienes que conocer hay un peruano que está por allá, que escribe unas cosas muy interesantes sobre temas de urbanización, ¿verdad? Pero eran temas que se difundían en versiones a mimeógrafo, en pocos ejemplares. Obviamente Aníbal tenía ya una presencia importante en otros países latinoamericanos, pero no era un personaje que en la CEPAL fuera demasiado bien visto. Primero porque el tema no importaba mucho, y en segundo lugar porque la perspectiva ideológica que había por detrás era una perspectiva que a la CEPAL le costaba mucho asimilar. Entonces, lo que hace Aníbal en ese momento es explicar por qué se producía esta urbanización en una sociedad en que la formación capitalista iba avanzando, y no solo la relación mercantil se imponía en estos países, sino que aparecía una relación salarial que a través del reciclaje de los salarios iba generando mercados internos. Si ustedes toman el caso de San Pablo, que es una ciudad que a mediados del siglo XIX tenía alrededor de 30.000 habitantes y a fin del siglo XIX tiene 400.000 habitantes y poco después va a tener 1 millón de habitantes, jamás la podrían explicar si no es en función de la generación de un mercado interno, de nuevas clases sociales, de un incipiente proletariado y de una burguesía relativamente importante que van a permitir, a través de la generación de un mercado interno, la constitución de un fenómeno urbano que es anómalo en América Latina. Si ustedes toman el caso de Monterrey, la explicación también está por allí. Entonces, lo que me parece importante en este momento es que esencialmente los trabajos elaborados desde esta perspectiva
subyace explícitamente la convicción de que la explicación debe hacerse considerando el tipo de sociedad que se está construyendo en América Latina, ¿verdad? Lefebvre decía, la ciudad se transforma no solo en razón de procesos globales relativamente continuos, como el crecimiento de la producción material a lo largo de las épocas con sus consecuencias en los cambios en el desarrollo de la racionalidad, sino en función de las modificaciones profundas en el modo de producción, en las relaciones campo-ciudad y en las relaciones de clase y de propiedad. Eso fue lo que estuvo presente en este autor y otros que voy a señalar de inmediato. Y además, un hecho muy importante que también muchas veces se deja de lado en las proposiciones extremadamente voluntaristas sobre planificación del desarrollo, ¿verdad? Y es la importancia que tiene, ya destacada muy fuertemente en el libro de Cardoso y Faleto, los actores y los grupos sociales y las estructuras de poder, considerando que todo proceso social construye actores sociales y los nuevos actores sociales quieren tener participación en la toma, ¿verdad? Entonces, Lefebvre decía nuevamente, intervienen estos actores y grupos sociales, estas estructuras de poder, o la matriz de poder social que se va imponiendo en cada periodo, intervienen activa, voluntariamente, clases o fracciones de clases dirigentes, poseyendo el capital, los medios de producción y administrando no solamente el empleo económico del capital y las inversiones productivas, sino la sociedad entera con el empleo de una parte de las riquezas producidas en la cultura, el arte, el conocimiento, la ideología, etc. Bueno, fue esto lo que esos primeros estudios aportaron a la comprensión de los fenómenos urbanos en América Latina. Y lamentablemente eso quedó allí, ¿verdad? Aníbal retorna al Perú, publica en una editorial poco difundida de América Latina sus estudios sobre urbanización y luego todos sus estudios sobre marginalidad urbana que junto con los que hacía José Nun, Pepe Murmis, etcétera, en Argentina provocaron una discusión que luego se prolongó muy fuertemente a Brasil y queda allí. Y hoy día ustedes pueden revisar muchos documentos de esos que encuentran en Internet sobre la investigación urbana en América Latina y es un nombre que no aparece. Y a mí me parece que es una omisión fundamental. Luego estos estudios empiezan a derivar hacia los estudios de marginalidad urbana, donde Aníbal también participa, y los autores que ya mencioné, y aparece un segundo libro que a mí me parece que es fundamental en la historia de los estudios urbanos de la vertiente crítica en América Latina, que es el libro de Paul Singer, los dos libros de Paul Singer, uno de 1968 y otro de 1973, si no me equivoco. Sí, 1968 y 1973. Primero un libro de análisis de los grandes fenómenos de metropolización en Brasil, donde aparecen estudiados casos como el de Porto Alegre o el de San Pablo, son 5 estudios, y luego la economía política de la urbanización, que esa sí se publica en castellano por una editorial importante, siglo XXI, y tiene una amplísima difusión. Y nos marca a todos los que en ese momento empezábamos a trabajar, ¿verdad? Y está la discusión muy relevante de que Paul Singer, y acá es una réplica a Quijano, dice que lo que explica lo que está pasando en América Latina no es la dependencia, sino que es el capital, ¿verdad? Que con dependencia o sin dependencia los mismos fenómenos habrían ocurrido. Y es una polémica que da lugar a una serie de textos. En esta línea yo diría que se van agregando, en esta línea del pensamiento crítico, algunos textos claves. El de Lucio Kovarik, sobre expoliación urbana, es un texto fundamental. Bueno, voy a llegar solamente a una parte, pero no importa porque los otros participantes de la mesa complementarán ampliamente este. Y el libro de Topalov, que es un libro sobre la urbanización capitalista, que también se publica en una pequeña editorial que muy pronto deja de existir en México, pero que hoy día está en Internet y se puede leer allí, es un libro fundamental. Topalov venía a hacer sus estudios sobre los promotores urbanos en Francia, etc.
Y allí aparecen en la agenda una serie de temas que van a ser clave en los estudios urbanos, como el tema de la marginalidad urbana, las desigualdades sociales, la precarización y la informalización. Y a partir de allí se divulgan una cantidad de trabajos que, de autores muy conocidos. No voy a citar nombres acá porque cometería la injusticia de omitir alguno, pero uno de esos autores está sentado en esta mesa y ustedes sabrán identificarlo, que empezó a hacer aportes muy tempranamente a la cuestión urbana, pero hay una serie de autores muy importantes, del cual solamente voy a mencionar a Jorge Enrique Ardoy, porque fue clave en los estudios urbanos de América Latina y continúa este fenómeno. Entonces, paso a la segunda pregunta porque me quedan 4 minutos en este momento, o 3. Simplemente, ¿cuáles son los principales desafíos de la ciudad latinoamericana de hoy? ¿Qué campos de la teoría urbana necesitan ser más desarrollados actualmente? Voy a poner una imagen más. Es decir, hoy día estamos frente a una serie de nuevos estudios urbanos que manejan la idea de aquella hipótesis de lo urbano generalizado, de la revolución urbana que terminaba con lo urbano generalizado, y en cual la idea de ciudad, tal como la concebíamos en el pasado lejano, ya no existe más, sino que existe un fenómeno urbano difuso, inmedible prácticamente, que tenemos que enfrentar y aprender a vivir con él y saber cómo manejarlo. Un fenómeno urbano que está poniendo en cuestión la existencia misma del planeta Tierra, ¿verdad? Un modelo urbano que está significando consumos de petróleo que ya no vamos a tener en los próximos años, ¿verdad? Ese estudio sobre Lima que les mencionaba recién habla de una Lima de 15 a 20 millones de habitantes en el futuro. Con una cantidad de automóviles que no saben ustedes dónde los van a meter, pero allí los van a tener y que se van a alimentar en buena parte, directa o indirectamente, a través del petróleo. O, lo que es mucho peor, a través de la fracturación hidráulica, que todavía cuyas consecuencias ecológicas no sabemos, ¿verdad? Entonces, frente a eso lo que nosotros tenemos es que hay una metamorfosis urbana que está llevando a esto que Brenner describe de esta manera y que José Manuel Naredo describe de esto. Se está pasando de un mar de ruralidad o naturaleza poco intervenida, con algunos islotes urbanos, que es lo que teníamos en el pasado, hacia un mar metropolitano con islotes de campo o naturaleza cuyo deterioro se trata de evitar mediante diversas figuras de protección territorial, parques naturales, reservas de biosfera, etc. Hacia eso estamos marchando, ¿verdad? Y no hay nada que nos diga que si seguimos dejando que sean las reglas del mercado las que determinen la evolución de esta realidad, podamos evitar que esto ocurra. Pero esto también puede significar, y no lo digo yo, lo dice el World Economic Forum en su último informe sobre riesgo, y el World Economic Forum son los empresarios capitalistas más importantes y fundamentalmente los gobiernos europeos, como el de Angela Merkel, los que están diciendo eso, los que están avalando el estudio sobre riesgo, que ustedes lo pueden bajar en internet, que está con sus gráficos y todo eso, nos muestra todo el peligro que significa para la supervivencia del planeta Tierra y que este fenómeno continúa. Entonces, para terminar, ¿cuál es, a mi juicio, la labor que tenemos por delante nosotros? Bueno, creo que Jordi lo decía al final de su conferencia ayer y lo dijo muy bien. Yo creo que nuestra responsabilidad como académicos es estudiar este fenómeno y mostrar, hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan, los riesgos que esto comporta, no para nosotros, ¿verdad? Y menos para los más viejos como yo, pero sí para nuestros nietos o para nuestros hijos o para nuestros bisnietos, de qué mundo va a quedar si esto continúa. Imagínense ustedes solo este hecho, y con esto sí termino, que los chinos están empeñados a llevar
una urbanización de Chile en la cual el Shanghái, que hoy día tiene 20 millones de habitantes, va a tener inexorablemente 40 años con los automóviles que eso implica, con el consumo de petróleo que eso implica, con la emisión de CO2 que eso implica, con la necesidad de agua que eso implica, con la necesidad de alimentos que eso implica. Entonces, si nosotros como universitarios no somos capaces de llamar la atención sobre estos tipos de fenómenos, no sabemos quién lo puede hacer. No lo van a hacer los empresarios que se niegan a firmar el protocolo de Kioto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por justo el tiempo exacto. Continuaríamos con la exposición de Fernando Carrera. Bien, mil disculpas por tener que intervenir esta segunda mesa sobre otro tema. Yo creo que es muy importante y muy necesario de vez en cuando hacer un alto respecto de las investigaciones para hacer una evaluación de lo que hemos venido haciendo durante un largo periodo, porque ese tipo de ejercicios ayudan sustancialmente a replantearse preguntas, a hacer nuevas entradas y ver incluso cómo algunos temas van cambiando a lo largo del tiempo. Creo que hay que tener en cuenta que hay que convertirle a la investigación en un objeto de investigación. No solo esta cosa recurrente que se hace en las tesis respecto del famoso estado del arte en cada uno de los temas que estas tesis abordan, sino ver la totalidad de un campo del conocimiento como es el caso de la ciudad. Y este es un ejercicio que creo que puede ayudarnos mucho. ¿Y por qué es necesario? Porque la ciudad en América Latina vive un proceso de transformación francamente importante. Cuando uno regresa a cualquier ciudad 5 años después, en América Latina uno se va a dar cuenta que prácticamente está casi en otra ciudad. Las transformaciones que tenemos nosotros son impresionantes. Cuando uno regresa a París, uno se va a sentar en el mismo café que se tomó el café hace 10, 15, 20, 30 años. En el caso de América Latina, la causa es totalmente distinta. Si es que el objeto del conocimiento cambia, obviamente que el conocimiento también tiene que cambiar, porque tiene que ir al ritmo del objeto del conocimiento. Y no solo que tiene que ir al ritmo del conocimiento, sino también tiene que adelantarse a los procesos de transformación que las ciudades están teniendo. Hoy día, por ejemplo, uno de los grandes cambios que se está produciendo en el conocimiento de la ciudad ni siquiera viene de la propia metodología de la ciudad, sino de los mecanismos de difusión que hoy día el mundo académico nos está planteando. Por ejemplo, esa gran distancia que se plantea en esa producción de papers, esta cosa que se ha generalizado de las revistas Imago, etcétera, etcétera, que tienen mucho más puntos publicar en inglés que publicar en español. Yo pienso en investigaciones de Lima, en investigaciones de Quito, de mi ciudad, lo importante que para el académico significa publicar en los Estados Unidos, publicar en inglés, porque eso me da más puntos. Entonces aquí se produce un hecho francamente lamentable, que es la separación del objeto del conocimiento respecto de la difusión del mismo. En otras palabras, la devolución del conocimiento al objeto de estudio, a la gente que produjo todo eso, no se produce. Porque la academia cada vez se va distanciando más respecto de esta cuestión, incluso yo diría, de carácter ético. Por eso es lo que yo quiero presentar básicamente son 3 ideas. Una primera, bueno, Carlos trabajó básicamente la primera etapa, voy a ver si termino yo las 3, que creo que ha tenido la ciudad en América Latina. Una segunda cosa, mostrarles algunas ideas respecto de cómo está cambiando el marco institucional de producción de conocimientos y finalmente algo así como una tematización. Creo que en América Latina tenemos 3 momentos, y esto va a ser una caricatura, una cosa muy rápida, donde tenemos uno primero, que uno podría plantearlo desde la posguerra hasta más o menos la década de los años 80. En este periodo, básicamente tenemos tres hechos. Todo el proceso de sustitución de importaciones, el modelo hacia adentro,
que algo Carlos ya nos decía, lo que significa el modelo de Estado alrededor de lo que significaba el bienestar. ¿Qué es lo que produjo esto? En términos de las ciudades y del proceso de urbanización, por un lado, una ciudad centrífuga. Tuvimos un crecimiento impresionante de las periferias de nuestras ciudades, los famosos pueblos jóvenes, villas miseria, favelas, etcétera, que se desarrolló por toda América Latina. Básicamente sobre la base de la migración, que Carlos también ya nos señalaba, y la presión demográfica que eso producía. Y segundo, un urbanismo absolutamente concentrado en términos de la primacía urbana que terminó siendo, construyendo una jerarquía, una serie de rangos de ciudades, no había relaciones en esa época prácticamente, donde la macrocefalia era el elemento principal. Y esto es lo que terminó definiéndose como un concepto prácticamente de la ciudad latinoamericana. Entonces, ¿qué es lo que se entendía como ciudad latinoamericana en aquella época? Esta ciudad de la periferia y este proceso de urbanización sustentado en una alta primacía urbana. En otras palabras, periferización y metropolización bajo toda esta cosa de la marginalidad que también Carlos ya lo señaló. El segundo momento, que será a partir de los años 90, ya el modelo cambia, donde entra con mucha fuerza lo que significa esta relación que nos planteó Richardson a finales de los 90, de la globalización, lo global, local, que incluso el libro probablemente más lúcido, más interesante, es el de Jordi con Manuel Castells, que lleva el nombre global local, que creo que eso fue muy claro. Entonces, en este caso, ya no tenemos una ciudad centrífuga, sino una ciudad centrípeta. Hay el regreso a la ciudad construida, porque la presión demográfica, las migraciones, ya no son tan fuertes como se suponía, o como estaba hasta ese momento. Y se produce también un salto de la jerarquía a lo que puede ser esta lógica de la urbanización en red o relacional. Tenemos un retorno al centro, o a la ciudad construida, donde aparecen obviamente nuevas temáticas, nuevas problemáticas, como es el tema de los centros históricos, como es el problema de la centralidad, como es el problema también de las periferias que hoy día, en ese momento, empiezan a constituirse de una manera distinta. El tercer momento, que es el que estaríamos de alguna manera viviendo en este momento, sobre todo a partir de los procesos, por ejemplo, de las revoluciones bolivarianas que Felipe Burbano nos planteaba el día de ayer, esta cosa del socialismo del siglo XXI, pero también el hecho de que el Brasil, la Argentina, etcétera, empiezan a plantear una especie de retorno, bueno, no una especie, sino en realidad un retorno a lo público, que obviamente produce cambios también en las ciudades. Y aquí el elemento principal es la idea del giro a la izquierda. Aquí les muestro en este cuadro, es parte de la investigación que estoy haciendo sobre el giro a la izquierda, sobre la base de las 61 ciudades en América Latina que pasan de 1 millón de habitantes. Aquí hay dos cosas que me parece que vale la pena tener en cuenta. Si ustedes ven en la parte inferior, los que dicen no votan, ustedes ven que en el año 80, 43 ciudades de las 61 no votaban. ¿Qué es lo que ocurre? A partir del año 2000, todas las ciudades ya eligen sus autoridades. En otras palabras, el proceso de redemocratización en América Latina, que viene a dejar las dictaduras del Cono Sur, las dictaduras del Perú, las dictaduras del Ecuador, etcétera, etcétera, también entran a producir un proceso de democratización de las ciudades. Pero lo interesante de esto es que si ustedes ven, en el año 80, básicamente las ciudades que votaban tienen 18 ciudades de las 61 que están en lo que se podría ser centro-izquierda y centro-derecha, es decir, estaban en el centro. ¿Qué es lo que vemos al 2014? Una tendencia creciente que va desde el año 85, es decir, aquí ya se mide la primera ciudad que entraría en esta lógica, que sería el caso de Lima, y termina en el 2014 con 16 ciudades. Ahora, lo que ocurre es que estas 16 ciudades son las ciudades más grandes dentro de estas 61 ciudades. De las 10 ciudades más grandes, 6 se consideran de centro-izquierda. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Significa que
si nosotros tenemos más o menos 500 millones de personas que viven en América Latina, alrededor de 470 millones viven en ciudades, el 82%. De este 82%, el 42% de las ciudades, el 42% de la población están en estas 61 ciudades. En otras palabras, si los gobiernos de izquierda empiezan a consolidar su posición y presencia en estos espacios, que es lo que les decía ayer, probablemente sea el cambio más singular que se estaría produciendo en nuestras ciudades. ¿Qué es lo que vemos en este cambio de siglo? Y espero ir relativamente rápido en esto. Estamos viviendo una época de grandes transformaciones. Uno, el tema de lo que yo he llamado la transición demográfica. ¿Qué es lo que pasa? Creo yo y sostengo firmemente que se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad. Y al cerrarse el ciclo de la migración del campo a la ciudad, se abrió el ciclo de la migración internacional, que produjo cambios sustanciales. Por ejemplo, la incorporación de la tecnología. El Ecuador es uno de los países que tiene la mayor penetración de la telefonía celular. ¿Pero eso por qué? Porque gran parte de los teléfonos celulares están siendo contratados en España, porque la Telefónica de España, es decir, Movistar, se puede hacer el contrato allá con el servicio acá. O lo que ustedes tienen, por ejemplo, aquí con los almacenes Wong, que ya no es que vienen las remesas económicas, sino que desde cualquier lugar del mundo uno puede comprar con una tarjeta de crédito cualquier cosa de los almacenes Wong y eso, bajo el sistema de delivery, les llega a la persona. Es decir, ya no hay esa idea del delivery, de las remesas, que antes era muy claro, de transferencia de recursos. La segunda cosa que me parece que también es importante, aparte de esta cuestión demográfica, es la reforma del Estado. Una reforma del Estado donde aparecen quizás dos elementos centrales. El uno, el tema de la descentralización, donde se cuestiona la capitalidad. Pero no solo que se cuestiona la capitalidad, sino que empieza a constituirse en esencia lo que es el poder local, con incluso movimientos y partidos políticos locales y los municipios como el eje principal de lo mismo, que tienen hoy día elección popular de alcaldes. Para que ustedes vean, en 1980, solo en 7 países se elegían popularmente las autoridades locales. Desde el año 2000, todas las autoridades locales en América Latina son electas. Y esto produce un cambio sustancial respecto de la ciudad, porque ya se discuten programas, porque hay una serie de cambios. Y el otro es la privatización, que si uno analiza descentralización y privatización, uno puede llegar a la conclusión de que hoy día los municipios tienen mucho más poder y mucho más competencias respecto